Es conocido que en la provincia de Mendoza presenta una elevada peligrosidad sísmica y en este contexto resulta necesario avanzar en técnicas que permitan reducir la vulnerabilidad de edificaciones. Una de las estrategias más difundidas en este sentido y a nivel internacional es la disipación de energía, tal como lo implementan las barras de pandeo restringido. Tema en el cual se han realizado importantes trabajos en nuestra provincia. Sin embargo, la aplicación de estas técnicas es una cuenta pendiente aún. Por eso, en el 11º encuentro de investigadores y docentes de ingeniería hemos invitado al doctor Juan Andrés Oviedo Mezquita para que nos cuente su experiencia y avances en Colombia. Juan se graduó en Colombia y se doctoró en Japón. Actualmente gerencia la firma F''C Control, donde además es director del Departamento de Investigación y Desarrollo, es investigador y profesor en Ingeniería Sísmica de Colombia, es revisor invitado de diversas revistas internacionales, es vicepresidente de la Asociación de Ingenieros Estructurales de Antioquia y de la Asociación de Colombia de Ingeniería Sísmica, es director del Comité AIS 700 sobre aislamiento y disipación, y bueno, posee innumerables publicaciones en los temas de comportamiento sísmico, técnicas de control y análisis dinámico de estructura. En esta oportunidad nos comentará entonces sobre investigación y desarrollo de riostras de pandeo restringido en Colombia. Cuando quiera, Juan. Muy buenos días a todos. Pues en primer lugar, manifestar el agradecimiento a todo el comité organizador del evento. Para mí es un honor poder participar y estar aquí apoyando la misión en esta versión número 11 del encuentro de investigadores y docentes en ingeniería. De verdad que muchísimas gracias a Gustavo y a Cristian, muchas gracias por la invitación, por darme esta oportunidad de compartirles un poco esas experiencias que hemos tenido a lo largo de 15 años que venimos trabajando en este tema aquí en Colombia. Entonces, nuevamente a todos, gracias y gracias por el tiempo y la oportunidad. Como lo decía Cristian, nosotros hace muchos años empezamos con esa investigación en nuevas tecnologías, la protección sísmica de edificaciones y fruto también de mis estudios en Japón, donde conocí el mundo de las riostras de pandeo restringido a principios del año 2000, 2004, yo quedé encantado de este sistema y fue como el compromiso ya personal de venir aquí a Colombia a desarrollarlo y a poder trabajar en este sistema. A partir de ese momento nos unimos ya una unión entre la empresa, la parte privada con la universidad, en este caso la Universidad EIA aquí en Medellín, y que nos está acompañando es el profesor Carlos Andrés Blandón allá en la Universidad EIA, y hemos venido trabajando durante estos 15 años en torno a diferentes aspectos, todos relacionados con disipación de energía, con aislamiento sísmico y particularmente con arrestos de pandeo restringido. Así que un agradecimiento a la escuela y al profesor Carlos Andrés Blandón. Tengo 3 puntos que quiero compartirles hoy. Es hablar un poco de por qué nació esto, de qué se tratan las riostras, qué hemos hecho a nivel de las riostras, los ensayos que hemos tenido, los programas experimentales, los resultados, en qué va ese desarrollo y la evolución de estos dispositivos de disipación de energía, y finalmente contarles un poco también contarles sobre lo que hemos desarrollado en torno de cómo llevarle a la ingeniería estructural práctica, a la práctica de la ingeniería estructural, los ingenieros estructurales que están, como decimos, en la calle, ¿cierto? No en la academia, sino en la calle, haciendo los diseños estructurales, herramientas para que puedan implementar estos elementos de protección sísmica en sus diseños y en sus edificaciones. Y todo empezó es porque nosotros, cuando hablamos de protección sísmica, tenemos, o así lo veo yo, tenemos 2 alternativas. Básicamente es, bueno, vamos con estructuras tradicionales, nos vamos con estructuras innovadoras, por ponerle pues un título en este momento. Entonces, una opción es estructuras tradicionales, donde confiamos o donde utilizamos la eficiencia de las edificaciones y la confiabilidad de todo lo que hacemos nosotros. Son edificaciones que aguantan un terremoto, que son hechas para un terremoto, pero van a tener cierto nivel de daño. No son estructuras realmente que no están orientadas a proteger ni los contenidos ni la operación. La otra alternativa es ya tomar sostenibilidad y usar también resiliencia y
formar lo que es una estructura una innovadora, ahí donde las técnicas de control de respuesta sísmica entran a jugar un factor o un papel principal en estas alternativas de protección, como es el aislamiento sísmico, la disipación de energía y entre otros sistemas, porque aquí también son edificaciones que también aguantan terremotos, pero sin unos niveles de daño considerables, y lo que estamos buscando es unas estructuras que son orientadas hacia un futuro sostenible, porque estamos protegiendo así la función, los contenidos, la inversión. Así que ese es el enfoque con estructuras innovadoras. Y aquí es donde hemos venido trabajando mucho con el tema también de las piezas de pandeo restringido. Aquí empezó todo este mundo, como les decía, hace casi ya 20 años atrás, y donde claramente vemos que si tenemos una estructura con protección sísmica, finalmente lo que estamos buscando es un control directo sobre esas aceleraciones de piso, en el caso de una edificación, control directo también sobre el desplazamiento lateral, que sabemos que tanto daño también nos hace. Me voy a enfocar mucho más que todo en edificaciones, pero en el caso de las redes de pandeo restringido se pueden utilizar en cubiertas, en puentes, hay diferentes aplicaciones que una vez entre en materia se van dando naturalmente diferentes ideas de cuándo poderlas utilizar. El concepto de las redes de pandeo restringido, voy a poner un video, en un segundo me toca quitar este, aquí, para que salga el video. Me sale en esta pantalla. Un segundo, por favor. Bueno, ya lo estamos viendo. El video muestra el comportamiento macro de las riostras de pandeo restringido. Hay diferentes tipos, diferentes materiales, pero su comportamiento es una riostra que aguanta compresión, fluye a compresión, aguanta cargas cíclicas a compresión y a tracción, limita los desplazamientos, protege así la estructura principal de los daños, porque al interior de la misma se genera el daño o las deformaciones inelásticas dentro de la riostra. Así que esa riostra, después de un terremoto o de un sismo severo, se puede retirar. Ahí es pues mostrarles cómo quedaría, se retira y se reemplaza por otro. Finalmente es un elemento que podríamos decir que es un fusible, lo cual permite removerlo y darle entonces así una continuidad a la operación de la edificación que tuvo pues que resistió el evento sísmico. Ese es el concepto macro de la red de pandeo restringido, y es lo que esperamos y lo que necesitamos, que todos sus mecanismos, la forma en que se diseña, si se fabrica y se desarrolla, haga que funcione de esa manera. Las riostras convencionales tienen un inconveniente, es que las edificaciones arrastradas convencionalmente siempre van a requerir de su par, de tener dos, una que trabaja tracción, mientras que la otra se pandea. Nunca vamos a tener la oportunidad de tener una edificación con riostras convencionales, de solo tener una diagonal, pues porque no se generaría una inestabilidad. En ese comportamiento, los sistemas riostrados convencionales, que no es que sean malos, pero como todo, tienen cosas buenas y tienen cosas malas, pues tenemos problemas que se pandean a compresión, ¿cierto? Y si esta es la curva histerética o la curva de comportamiento a tracción y esta compresión, pues ellas aguantan a tracción, pueden fluir a tracción en el momento de la descarga, y cuando empieza la compresión, llegan a un punto que es el pandeo elástico y sueltan la carga rápidamente. Ese release, que en ese momento se me olvida la palabra, de carga tan rápido, ¿cierto? Puede generar algunos problemas en algunos elementos de la edificación. Así que estas son algunas desventajas que tienen las riostras convencionales, es que se deterioran la capacidad de carga lateral de la estructura al generarse ese pandeo y ese relajamiento pues, de las fuerzas. Presentan un comportamiento desigual a compresión y a tracción. Hay un desbalance en esta viga, aunque la figura aquí pues tiene una columna, ¿cierto? Pero muchas veces vemos que es la figura en chevron, donde no está esta columna, y aquí se genera un desbalance porque la fuerza tracción, como se ve aquí en la histeresis, es muy diferente a la fuerza máxima de compresión. Entonces podría decirse que tiene un comportamiento frágil cuando se habla de compresión. Las riostras BRB, por el contrario, soportan cargas de compresión y tracción, pueden fluir y pueden deformarse mucho más allá de fluencia. Después en la compresión, aquí tenemos la curva histerética idealizada a tracción, descarga, carga, compresión y puede fluir. Y esta es una de las gráficas
que se han desarrollado algunos ensayos en Estados Unidos, referentes también mundiales junto con otros en Japón, donde se ve claramente el comportamiento histerético, unas curvas muy bien logradas, muy gordas, con una muy buena capacidad de disipación de energía y con muy poca degradación de rigidez, casi ninguna. En este caso, la riostra, pues ya podría necesitarse solo una riostra, o el par, si yo tengo las dos, pues están trabajando a tracción y compresión. Yo lo digo de forma muy simple, es que una de estas reemplaza dos de las convencionales. Así que si yo tuviese un edificio arriostrado convencionalmente, uno podría decir, yo necesito la mitad del arriostramiento. Eso no es exactamente así, pero más o menos. Bueno. Las podemos utilizar, se pueden instalar en chevron o invertida, que eso es muy común en un arrastramiento convencional. Fíjense que este es un sistema que no se puede, de esa manera, no se puede arrastrar convencionalmente. Aquí sí la podemos hacer, aquí en zigzag, o se puede hacer también en diagonales, orientadas en el mismo sentido piso a piso. ¿Por qué? Porque la riostra soporta cargas a compresión y a tracción. Y también se puede hacer en sistemas multipisos. Un ejemplo muy rápido de algunos, ¿por qué me gusta poner esta imagen? Porque es que Estados Unidos entendió esto hace mucho tiempo. Japón, pues su país inventor de estas riostras en los 80 también. Y en Estados Unidos, hoy en día, las riostras de pandeo restringido es el sistema de reforzamiento que más se utiliza en Estados Unidos por todas las ventajas económicas, arquitectónicas y funcionales que tiene el sistema. Y pues la Universidad de Berkeley, en California, pues es un referente grande a nivel mundial, también lo hizo, y aquí se ve el edificio antes de reforzarse y después de estar reforzado con las riostras de pandeo restringido. Hay que incorporarlas dentro de la arquitectura, claro está, pero siempre van a dar siempre es el método preferido en Estados Unidos. Este es otro caso donde también se ve en la imagen de abajo cómo se hace una integración también muy espectacular de la arquitectura. Claro que hicieron también unos cambios de fachada que ayudan, ¿cierto?, a que el impacto sea mucho mayor. Sin embargo, pues aquí están las riostras de pandeo restringido como opciones de reforzamiento estructural. También edificaciones de acero, de concreto, las anteriores eran de concreto como reforzamiento, estas son edificaciones de acero, que pueden ser también mixtas, donde se utilizan las riostras desde nuevas. Fíjense, aquí tenemos las riostras como diagonales sencillas, ¿cierto?, y no en zigzag. Entonces puede ser en zigzag o puede ser de esa manera. Las riostras están divididas principalmente en tres zonas de trabajo. Está la zona plástica, que está aquí, que es donde la magia ocurre, toda la disipación de energía debe ocurrir. Una zona de transición y una zona elástica. Ambas zonas son elásticas, la de transición, y esta se llama así la zona de conexión, que es con la cual yo conectaría al pórtico o a la estructura principal donde yo la estoy instalando. Y tienen un sistema de restricción al pandeo, que puede ser metálico, puede ser en concreto, tiene muchos diferentes materiales que se han utilizado y se han investigado en el mundo, y también generalmente tiene una superficie deslizante para evitar fricción, unas fricciones altas entre el núcleo de acero, que generalmente de pandeo restringido es un elemento de acero, un núcleo de acero, con el medio confinante o el medio que le da la restricción a ese pandeo elástico. Finalmente, la riostra sí se va a fallar por pandeo, pero de forma inelástica, no elástica. Entonces, el concepto nació en que si yo tengo un elemento, lo someto a compresión, pues ella rápidamente busca su deformada en su pandeo elástico, pero de pronto en el colegio se acuerdan que uno con la regla jugaba con los amigos y uno hacía la compresión a la regla y le daba su pandeo y le decía a un amigo que le pusiera los dedos en la mitad. Y si uno le pone los dedos en la mitad, ella va a buscar otra curvatura, y si le ponemos más restricciones, pues ya tendría una acomodación como tal, y mientras que pasa todo esto, se pueden tomar más cargas de compresión. Y eso es lo que pasa al interior del sistema de confinamiento. Se tiene la compresión, encuentra una primera restricción, se acomoda, encuentra otra vez otras restricciones, se sigue acomodando y finalmente puede tener pues ese recorrido a compresión. Este es un video que me toca colocarlos desde por acá, porque no me está dejando mostrarlo bien. Este es un video que muestra
a grandes escalas las deformaciones de lo que pasa al interior de ese núcleo. Las deformaciones inelásticas que se producen al interior del núcleo no son constantes, o sea, no hay una distribución uniforme, más bien a lo largo de esa zona plástica, sino que van ocurriendo a diferentes puntos durante el mecanismo de compresión. Eso hace que la predicción sea a veces muy compleja del comportamiento y las cargas máximas que se pueden tener en estos elementos, y por lo que herramientas como los métodos de elementos finitos son los que realmente nos pueden dar esa oportunidad de poderlos entender y poder hacer alguna modelación y una predicción del comportamiento. Hay diferentes tipos, como les decía, de riostras. Se han investigado unas láminas de acero envueltas en un tubo de acero, rellenas con concretos, con morteros de diferentes calidades, diferentes especificaciones, de diferentes módulos de rigidez, como esta que es como si fuese una columna híbrida como tal, ¿cierto? O compuesta. Esta que tiene una sección en cruz, esta es una sección en I, este que es como un sándwich de unos concretos o unos morteros que ensanduchan un núcleo de acero, o podemos hacer el encamisado con acero a acero, con tubo, o lámina, pues con estas formas. Así que se han estudiado diferentes tipologías con diferentes materiales, no solo en el núcleo, sino en el medio confinante. En cuanto a desempeño, siempre estamos buscando que una vez la riostra trabaje, pues tengamos un gran número de ondulaciones, que es lo que nos dice que hubo un comportamiento de pandeo inelástico suficientemente bueno y muy en la parte inelástica, que nos dice que hubo un comportamiento adecuado de la riostra de pandeo restringido. Si vemos en estas primeras tres imágenes, aquí vemos una ondulación muy grande, ¿cierto? En comparación con las demás. Esta es la falla última compresión, donde finalmente falla el medio confinante y finalmente termina fallando la riostra, el núcleo, por compresión, pero una falla local. Ya no es un pandeo elástico, sino que es ahí en ese punto. Pero sí tenemos diferentes ondulaciones que nos dicen que hubo un buen trabajo inelástico. En este caso, los de abajo, tenemos un desempeño de todas maneras que no está malo, es bueno. Sin embargo, vemos que no hay tantas ondulaciones, sino que las ondulaciones o la longitud de la onda también es muy amplia, lo cual denota que el confinamiento o el medio de confinamiento tal vez no es el mejor, o lo que podría ser es suficiente para cierto rango de capacidad de la riostra, que eso también es lo que uno lo puede mirar. Aquí en Colombia, desde el año 2000, hace más o menos 20 años, empezamos a trabajar en el tema de disipación de energía. Poco a poco, cada vez vienen más artículos, vienen más estudios, diferentes universidades se han metido en este tema de la disipación de energía y el aislamiento sísmico, y más que todo en disipación de energía. Así que hay una tendencia muy marcada hacia el desarrollo, hacia el uso de estos sistemas aquí en Colombia. El primer ensayo que hubo en Colombia en BRBs fue hace 10 años, en una estudiante de la Universidad de los Andes, el cual tuvo cuatro probetas, como las que están en la imagen, de 1 metro de longitud. Son pequeñas, son riostras pequeñas, escala 1:4, creo que era 1 metro, si la memoria no me falla, y las ensayaron así, paradas, ¿cierto?, en una máquina, con diferentes tubos, como ustedes lo ven aquí a mano derecha, diferentes calidades de tubos y de formas, y tenemos el núcleo que se utilizó pues en este caso, en estas riostras. De esos ensayos se obtuvo estas cuatro gráficas de carga axial, de formación axial cíclica, en el cual vemos que estas riostras tienen una capacidad de disipación importante. Vemos unos núcleos gordos, ¿sí? No tan gordos como los que veíamos en el referente de los ensayos de Estados Unidos, pero sí están gorditos, están llenos de buena capacidad de energía. De hecho, cuando se le hace el cálculo de amortiguamiento histerético, ellas por sí solas podrían tener más o menos un 36% de amortiguamiento equivalente viscoso en su ciclo de mayor amplitud. Uno de los aspectos más importantes que dice la normativa nuestra, que es muy de la ISC también, amarrado a la ISC, es que la carga máxima compresión sobre la carga máxima tracción, es decir, esta carga máxima acá dividido la carga máxima,
no debe superar el 1,30. Eso, de hecho, ya lo subieron en la nueva versión de la IS, se lo subieron a 1,5, y por el lado japonés, donde se lo inventaron, lo bajaron a 1,15. Es muy importante tener esas diferencias lo más bajitas posible. En mi concepto, el 1,30 es suficiente. Yo no trataría de trabajarlo por encima de esto, porque lo que me está diciendo es que los mecanismos de fricción, de eliminación de fricción o deslizamiento, tal vez no estén funcionando adecuadamente. Después de eso, los que hemos venido trabajando en estos, hemos sido nosotros desde el 2006, desde hace 15 años arrancamos en un proceso de desarrollarlas, de fabricarlas y ensayarlas aquí en Colombia. Y empezó la primera fase, donde en la primera fase construimos 6 especímenes. Habían 2 prototipos y de cada prototipo hicimos 3 especímenes, escala real, es la primera vez que se hacía en Colombia en escala real. Esas son de 2.351 milímetros de longitud. Y el primer ensayo lo vinimos a hacer hace 7 años aquí en la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Ahí, de los 2 prototipos, estábamos buscando investigar los factores de seguridad al pandeo, el factor de seguridad global al pandeo. Uno estaba en 2,1 y otro en 3,3, y eran riosas que más o menos tenían una capacidad de 25 toneladas de afluencia. A esas riostras las instrumentamos, le colocamos galgas extensiométricas para poder revisar y evaluar cuál es la distribución de esas deformaciones unitarias a lo largo pues, del núcleo, un proceso de ensamble, eran las primeras que hacíamos nosotros en ese momento. Aquí se ven claramente en los núcleos cómo van las galgas extensiométricas colocadas dentro del cajón de confinamiento, que fue un reto bastante grande para resolver. A esas riostras las sometíamos a un protocolo de carga y descarga de axial, ¿cierto? Aquí está el de compresión y tracción, y se controlaba por desplazamiento, controlando la deformación axial unitaria en esa zona plástica, donde les decía que la longitud, la LP o la longitud plástica, donde la magia ocurre. Arrancábamos pues con una deformación que era 1/3 de la afluencia y llegábamos al 3% de deformación unitaria en esa longitud. ¿Qué significa un 3%? Que si yo la riostra la ubico a 45 grados y le instalo a 45 grados en un pórtico, es decir, que mi pórtico se puede deformar a una deriva del 3%, y eso implicaría un 3% en la riostra, es decir, unos niveles de deformación bastante amplios. Este es el protocolo que se utiliza en Japón, y pues bueno, con ese aprendí y con ese el que hemos venido trabajando. Es mucho más exigente que la ISC. Empezamos a hacer la primera vez el montaje. Esta es una imagen de la losa de reacción. Aquí una vista lateral, aquí están unos anclajes a la losa, otro anclaje a la losa, el actuador, una celda de carga y la riostra que está acá con una conexión móvil y un sistema de restricción para que la carga fuera lo más axial posible. Esos cajones se diseñaron especialmente para evitar alguna desviación en la aplicación de la carga, siendo pues muy sensible el espécimen que eso pasara. Hacemos extracción y compresión. Ahí tenemos una foto. Todavía aquí no teníamos instalado en esta parte ese canal ese cajón de restricción, ¿cierto? Aquí tenemos una primera foto. Teníamos diferentes sistemas de medición, las galgas, potenciómetros de cuerda, potenciómetros láser, para poder ver no solamente el comportamiento de carga axial, desplazamiento o deformación axial de la riostra, sino todo su componente, el cajón de confinamiento, cómo podía, cómo funcionaba. Esta es una imagen de una de las fallas. Aquí se ve claramente que falló cerquita a la zona de transición, muy cerca a lo que también se llama como el cuello. Aquí se ve claramente la S, que es la ondulación en el estado máximo de la carga de falla de ese elemento a compresión. Aquí se ve claramente cómo quedó ese núcleo después de abierto pues, todo ese cajón y de haber hecho algo de ingeniería forense a la riostra, cómo quedó aquí desbaratada la riostra. Finalmente tuvimos, aquí hay 5 especímenes, eran 6. Uno se nos dañó, el primero se nos dañó aprendiendo pues el tema del montaje. De hecho lo tengo yo, lo tenemos ahí para poder mostrar también pues a las personas interesadas. Pero fue muy interesante porque estas fueron las primeras riostras que hacíamos en Colombia, desarrolladas, fabricadas en Colombia,
Y este es el resumen ya de las cargas, de las gráficas de histéresis. Esta es la primera, en la que les digo que se nos dañó en pleno montaje. Ahí nos tocó aprender, o estábamos aprendiendo para ese montaje, hicimos unos ajustes y fuimos mejorando hasta que tenemos la última, llamémosla así, la de sacar pecho, ¿cierto? Donde miren esta curva que para mí es espectacular. Tenemos una disipación de energía muy controlada, una pérdida de rigidez casi nula y unos ciclos de histéresis bastante gordos. Así que ahí nos dijimos, aquí esto nos dio indicio a que podemos seguir adelante, que teníamos una oportunidad muy interesante. Cumplía con la NSR 10, lo cual también, que no está normativa, lo cual nos dio muy buena empuje para seguir adelante. Pasamos a la fase 2. En esta fase 2 hicimos 8 prototipos más, 6 en la primera, aquí 8 prototipos más, y aquí buscamos investigar si podíamos variar un poco la capacidad de deformación, de rigidez y de disipar energía de las riostras al ajustar un poco las longitudes plásticas. Aquí ustedes ven que esta longitud plástica es mucho más grande que esta, así que ahí están los 4 prototipos, 2 especímenes por prototipo, donde seguimos estudiando el factor de seguridad, la longitud plástica y también algo muy relacionado con esa capa deslizante, con el tamaño de la capa deslizante, que es el gap. Aquí están los especímenes de los núcleos, pues antes de simplemente fabricación de acero, antes de ser ensamblados. Aquí está nuevamente el marco de carga, aquí se ve claramente pues el cajón de restricción, donde tenemos todo instrumentado. También colocamos además sensores de aceleración porque estamos investigando métodos de evaluación post-terremoto y de calificación de la riostra post-terremoto. Así que todo esto venimos haciendo desde hace varios años y hemos tenido una información bastante interesante. Fíjense, esta curva es espectacular. Llegamos al 3%, esa riostra no falló, que era el primero de esta fase que dijimos, uy, no, paremos el montaje, no queremos poner en riesgo el montaje, pero ya llegábamos a un punto que estábamos muy contentos teniendo el 3% de formación y fíjense, si se dan cuenta, no hay falla en esa riostra, un amortiguamiento equivalente de casi el 50%. La norma me pide a mí que en términos de formación inelástica acumulada, yo tenga al menos 200 veces la deformación de fluencia, llegamos 2.5 veces más de lo que mínimo que me pide la norma, está supremamente bien. Y la compresión máxima sobre la tracción máxima también menor 1.30, lo cual también nos está diciendo que el sistema funciona adecuadamente en términos de su restricción. Este es uno de los especímenes más de longitud plástica más pequeña. Aquí sí tenemos un pandeo local, aquí falló la riostra realmente. En compresión, porque aquí tenemos tracción, en compresión falló, sí, también al 3%. Y como es una riostra más pequeña, de longitud plástica más pequeña, pues nosotros tenemos menos capacidad de formación, de acumular deformación inelástica y de disipar energía, por lo cual aquí tenemos solo 282, o sea, una vez y pico veces, ¿cierto? Diferente a la otra que teníamos 2.5 veces. Sin embargo, estamos por encima también de lo mínimo que pide la norma, también compresión sobre atracción máxima menor a 1.30, lo cual muy contentos con estos ensayos. Aquí claramente se ve la ondulación de falla, o sea, en el momento en que aquí falló a compresión, ¿qué pasó en el cajón de confinamiento? En este cajón de confinamiento, cómo se dio esta ondulación de falla y las diferentes ondulaciones que se tenían en el espécimen. Este es otro espécimen, el 3,1, que también es longitud plástica grande. Aquí falló también, pero falló al 2,5%. Aquí no llegamos al 3%. Y nos dimos cuenta que en la fabricación, que esto es algo muy importante, es demasiado sensible a la fabricación, problemas muy pequeños, las tolerancias a nivel de fabricación son demasiado pequeñas y cualquier alteración pues puede tener algún impacto en el comportamiento. Aquí decidimos no arreglar esa imperfección y claramente nos mostró que sí hay un impacto, que llegamos al 2,5, no al 3, sin embargo, estábamos por encima, muy por encima, de lo que pide la norma. Así que igual es satisfactorio y cumple con lo que pide también la norma. Este es un video de una secuencia de fotos. Esos ensayos duraban más o menos en ese momento unas 12, 13 horas de una secuencia de fotos. Aquí
por más o menos donde está mi mouse, van a ver cuando sale la barriguita de la falla a compresión. Por aquí va a salir, dentro un poco, cuando se ponga un poco más oscuro, cuando entre la noche, ya por acá, por aquí va a aparecer. Aquí la vieron, aquí apareció. ¿Listo? Esa es la falla de la riostra cuando restringido, una de las fallas que son aceptables, porque puede fallar de otra manera, que bueno, que por el tiempo no alcanzaría a mostrar después los diferentes componentes de falla. Este es otro espécimen, también el 3%, cumpliendo con norma muy por encima, sobrado. Este es otro video ya visto desde otro punto de ese ensayo. Desde arriba, fíjense cómo el cajón también se mueve lateralmente, lo cual también dice que si el edificio tiene, como el movimiento del edificio está en el plano y por fuera del plano, aún con el movimiento por fuera del plano, la riostra sigue con su capacidad de disipar energía sin mayor problema. De todos nuestros ensayos, la capacidad máxima sobre la compresión máxima, la tracción máxima menor o no 30, lo cual estaba muy bien, ¿cierto? Determinamos factores de ajustes de endurecimiento por deformación, tanto el de compresión como el de tracción, menor de 1,30, estábamos muy bien. Finalmente, ¿qué llegamos a esas conclusiones? Que era posible fabricar riostras con un muy buen desempeño estructural, cumpliendo con nuestra norma colombiana, tener variaciones en la longitud plástica, con una mayor o menor disipación de energía. Los factores de ajuste por resistencia también estaban dentro de lo que nos pide las normas, lo cual nos lleva también a seguir por este camino de investigar. Nos fuimos a la fase 3 y aquí nos preguntamos, bueno, ¿y qué pasa ante protocolos de carga de deformaciones más bajas donde tenemos fatiga? Aquí hicimos 5 especímenes, 2 prototipos, y aquí investigamos entonces la fatiga ante a unos niveles de deformación menores, no llegando al 3%, sino que nos quedamos en el 1,5% de deformación axial y ver qué tantos ciclos y qué tanta energía podíamos acumular en nuestras riostras. El protocolo de carga era el mismo que venimos utilizando, solo que cuando llegábamos a una deformación unitaria del 1,5% nos quedábamos ahí hasta la falla. Este es el setup, es muy parecido al que hemos venido utilizando en las fases 1 y las fases 2, y esta es uno de los resultados de la fatiga, que aquí hay 3 especímenes de la longitud plástica grande, ¿cierto? Aquí lo más importante es que fíjense que tenemos la deformación acumulada 1400, la norma me pide 200 ante el protocolo de carga. Este es un protocolo diferente que no es para testeo, pero sí muy importante tenerlo de referencia, 1400. Y aquí esto representa la energía, 1800, llamamos así, unidades de energía que podía resistir estas riostras. Y si se dan cuenta, ya la carga o la falla está en la zona de tracción por fatiga. Ya la compresión no es el modo de falla en este caso. En el espécimen de longitud plástica más pequeña, pues es de esperarse que tengamos menor deformación acumulada, inelástica acumulada, lo mismo de energía, pues porque tenemos una longitud más pequeña en el cual poder disipar energía. La falla, como les decía, se dio en tracción, todos los especímenes tuvieron se reventaron, ¿cierto? Se fallaron por tracción en el núcleo. Algunos fallaron en una sola sección, otros se dieron se rasgaron en diferentes puntos, como en este caso del 2.2, que se rasgó por acá, se rasgó por acá y se rasgó por acá. De hecho, la longitud plástica más pequeña, esos elementos de longitud plástica más pequeña, son los que hicieron que se fuera rasgando en diferentes puntos, y eso hizo que tuviese la capacidad de esas riostras de aguantar muchos más ciclos de fatiga. Fíjense, aquí tenemos 75 ciclos de fatiga en la longitud plástica pequeña contra 60 en la longitud plástica grande, porque las de 60 básicamente tuvieron una sola longitud, una sola línea de falla. Una capacidad muy superior, estos son nuestros ensayos, ¿cierto? Con lo que la literatura dice que los sismos pueden demandar las riostras. Es decir,
A nivel de un sismo MCE se puede demandar hasta 400 veces el ETA, que es la deformación plástica acumulada, y nosotros estamos obteniendo alrededor de 1.400, lo cual implica que las riostras tienen un muy buen remanente para disipar energía. Curvas de fatiga, como las teóricas que se han desarrollado por algunos japoneses, estamos en ese punto, lo cual nos indica que cada vez tenemos más argumentos del desarrollo que hemos tenido. La falla por fatiga se presentó por ruptura por tracción, diferente a las otras fallas. Los cajones de restricción funcionaron muy bien porque permitieron esa falla de fatiga y tenemos una capacidad de formación muy superior a la mínima que piden las normas y muy superior a las que pueden presentarse mediante un sismo, por ejemplo, nivel MSE. Hemos venido trabajando en modelación con elementos finitos, donde estamos haciendo la predicción de prototipos de variaciones, estamos investigando pues, variaciones e innovaciones al respecto, y la predicción antes de entrar al laboratorio. Aquí se ven claramente, pues aquí podemos ver cómo se ven el arrugamiento del alma y toda la interacción con el medio confinante, y estas son las curvas que estamos teniendo en comparación de lo analítico con lo experimental, lo cual pues estamos muy contentos con ese trabajo que se ha hecho. Continuamos también porque de hecho hace 2 años todo este desarrollo nos ganamos un premio de la innovación por la Cámara Colombiana de la Construcción aquí en Medellín, y todo esto nos motiva a seguir adelante. Estamos en la fase 4, estamos terminando, faltan 2 meses para terminarlo, donde construimos 20 especímenes. Aquí vamos con riostras más grandes de 6 metros de longitud, con capacidades de carga mucho más grandes para poder tener un rango de aplicación y confianza en todo lo que estamos trabajando. También comportamiento a fatiga, estamos investigando otros materiales, y esto de hecho nos obligó a construir un nuevo marco de carga, que ya no es el que utilizamos hasta la fase 1 y fase 2 y fase 3, sino que este es el nuevo marco de carga que está ya construido. Si se dan cuenta aquí la imagen de la persona, la escala, ¿cierto? De esta máquina, o este marco de carga que construimos, y que de hecho posteriormente será utilizado también para hacer ensayos de aisladores sísmicos. Así que estamos en ese camino de investigación, y en este momento estamos probando esas 20, nos faltan solo 2 para terminar, y hemos tenido unos resultados magníficos también de estas riostras, que son muy grandes y muy potentes. Aquí están algunas imágenes. Como esto es muy grande, a veces es difícil de tener una muy buena foto, pero aquí está el montaje, ¿sí?, de la riostra de 6 metros de longitud, sus anclajes, todo el sistema hidráulico y de carga por debajo con diferentes gatos. Ahí tenemos 3 actuadores trabajando en paralelo para poder llevar esas cargas. Sigue en desarrollo, hemos tenido resultados muy satisfactorios, también llegando hasta el 3,5% de formación axial, que eso es supremamente suficiente para nuestras aplicaciones en edificaciones. Y aquí unas pocas imágenes de las curvas de histéresis que se han venido obteniendo. De hecho, creo que esta es de antier, perdón, así que eso está caliente, y esos resultados, y estamos muy contentos. Bueno, finalmente, ya para terminar y no demorarme mucho, les decía que hemos también trabajado mucho con la comunidad, con los estudiantes de diferentes universidades, con profesionales, en cómo llevar el conocimiento para que las apliquen. Entonces, hemos venido trabajando en diferentes cursos, hemos venido trabajando en esos cursos a enseñarles a los ingenieros, a los estudiantes, a cómo utilizar las riostras como si fueran una riostra avanzada, es decir, una riostra que aguanta compresión. Y eso es casi que seguir los mismos métodos de diseño convencional, solo que con algunas consideraciones especiales, pero también hemos venido dando cursos en cómo utilizarlas, que sean consideradas como disipadores de energía, tanto para edificaciones nuevas como para edificaciones existentes en términos de reforzamiento. Así que esperamos pues que esto también nos ayude a que estos sistemas se empiecen a utilizar con más fuerza aquí en Colombia. Hacemos discusiones y les enseñamos sobre entender muy bien cuál es la capacidad de esas riostras, cómo las riostras tienen que ser diseñadas para que aguanten ciertas derivas de diseño, que cumplan con las normativas. Les enseñamos cómo hacer unos cálculos sencillos para que el ingeniero pueda tener dominio sobre cómo especificar su riostra,
cómo tener control sobre su riostra y que no sea como un elemento que va y compra el proveedor X, X, Y o Z, ¿cierto? Y que le digan, vea, eso aguanta tanto y listo. No, que la riostra se acomode a mi edificio, no que el edificio tenga que acomodarse a una riostra tipo 1, tipo 2 que vende cualquier proveedor. Así que en eso hemos estado trabajando mucho, en explicarles cómo determinar todas la capacidad de formación, la capacidad de disipación de energía, la capacidad de carga de esas riostras para que puedan implementarlas en sus diseños estructurales, explicándoles también la influencia de las conexiones y todo lo que puede traer de pro y en contra del comportamiento del elemento como tal. También hemos trabajado en esto, hemos desarrollado y también en cómo modelarlas, si lo modelan como elementos link en sus programas de computador o lo modelan como hacen en Estados Unidos, que toman un elemento frame y ese elemento frame, que es el área del núcleo, que lo han calculado por resistencia, después modifican sus propiedades por un factor KF, que ese KF de alguna manera tiene en cuenta la rigidez del sistema confinante para ajustar la rigidez axial de su elemento. Hemos desarrollado también software que se puede utilizar cualquier persona, se puede descargar, donde puede ayudarle a definir esas características globales de la riostra y para que pueda incorporarla en su modelo, que tiene información de las curvas características que se han desarrollado también a partir de todos estos experimentos que les he contado hasta el momento. De hecho, hace poco tuvimos pues también unas publicaciones donde a nivel de desempeño sísmico, cuando hacemos diseño basado en desempeño, necesitamos validar, necesitamos revisar esas riostras, cuál fue su estado de daño, si tienen que ser cambiadas o no. Hemos desarrollado también unos criterios de aceptación para riostras de pandeo restringido y unos índices de daño también calculados para que se pueda determinar si una riostra debe ser reemplazada o no después de un evento importante. Lo que es claro es que los eventos MCE, por ejemplo, los grandes, realmente sí llevan a la riostra a un trabajo inelástico, pero la riostra tiene mucho remanente, es decir, podría superar y podría estar ahí trabajando para muchos sismos MCE. Eso lo ha mostrado la literatura, nosotros lo hemos visto, lo cual hace también pues un dispositivo bastante interesante. Bueno, yo creo que finalmente para terminar, para no demorarme aquí ya mucho, porque ya creo que el tiempo me tomó, quiero terminar en 3 diapositivas nomás, Cristian, y la siguiente. Aquí hay un ejemplo muy interesante que les quiero compartir. Resulta que hay un edificio en Cali, en acero, con riostras, que le cambiaron el uso y tenía que ser reforzado. Entonces, dentro de su enfoque, pues estaban, que es la parte izquierda, estaban generando unas riostras adicionales a ese edificio, convencionales, pues para reforzarlo. Pero entramos nosotros con los diseños estructurales de ese proyecto y llegamos a un esquema muy interesante. Y era que casi que podíamos quitar las riostras existentes, poner una riostra de pandeo restringido, ¿cierto? Y ese iba a ser el reforzamiento. Porque íbamos a sintonizar, íbamos a organizar o a determinar las características de las riostras de pandeo restringido para que las conexiones siguieran cumpliendo, para que todo lo demás siguiera cumpliendo, y eso nos dio la oportunidad de tener un edificio muy fácilmente reforzado, que era simplemente quitar unas riostras convencionales y poner unas riostras de pandeo restringido nuevas. Ese fue un caso demasiado interesante en Cali. Les decía, los disipadores de energía es una de las alternativas más inteligentes, más eficientes, también con elemento sísmico, cuando hacemos reforzamiento de estructuras. Siempre vamos a tener ahorros en términos de materiales y más que todo en el impacto, en la extensión de la intervención, vamos a tener unas reducciones importantes. Finalmente, después de que la edificación quede reforzada, el control de daño, el control de derivas siempre será muy superior al que tendría la edificación si fuese reforzada con sistemas convencionales. Las riostras en pandeo restringido en Estados Unidos son las preferidas sobre los sistemas convencionales. Aquí en Colombia las tenemos comercialmente y les he mostrado todos los argumentos técnicos para después de 15 años poder decir que las podemos ofrecer
con toda la responsabilidad del caso. Y en Colombia estamos trabajando en la normativa AI 700, que tiene que ver con disipación de energía y aislamiento sísmico. Así que esperamos que esto el otro año pueda ser una realidad y que esta normativa también impulse el uso de todos los sistemas de control en aislamiento sísmico y disipación de energía. Muchísimas gracias a todos por su atención. Me demoré como 5 minutos más, pero bueno. Bueno, muchas gracias, Juan. Muy clara la charla, muy interesante y muy motivante, sobre todo para que sigamos trabajando en esta línea y podamos ver de alguna aplicación en el corto plazo. Tengo algunas preguntas en el chat. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta primero. Sí, yo tengo preguntas, pero bueno, si no, esperamos si están las del chat primero, después si no... No, dale, Gustavo, dale. Bueno, la verdad que excelente, Juan, la verdad que muy interesante, porque yo creo que además en Latinoamérica me parece que los que son ustedes nomás los que están produciendo vallas de pandeo restringidos, porque por ejemplo las venden en Chile, pero es a través de empresas que fabrican en otro lado, no acá en Latinoamérica. Y el desarrollo de esto, bueno, depende básicamente de la tecnología que logremos acá, porque, bueno, especialmente en nuestro país, con la diferencia del dólar, comprar tecnologías en otros países, bueno, hace que sea casi imposible que logremos implementarla acá. Así que estos desarrollos locales son muy, muy importantes. Una primera pregunta que es más técnica. Nosotros hicimos unos ensayos por el tema de la fatiga de bajo ciclo, donde la valla tenía teflonado y además le pusimos como capa de interacción entre el hormigón y la valla una goma. Pero esa goma variaba el espesor entre la goma y la valla central. Entonces cuando, digamos, era poca la rigidez de la goma, respecto a la valla se producía pandeo de alto ciclo cuando sometíamos la valla a ensayo, y eso bajaba bastante la vida útil o la vida fatiga de la valla. ¿Ustedes usan también algún tipo de interacción entre la valla y el relleno de hormigón o no? ¿Han logrado una eficiencia sin incorporar eso? No, siempre utilizamos materiales que van entre el núcleo de acero y el medio confinante. Sí lo hemos utilizado, y ahí hay un punto, Gustavo, que es muy claro. Ahí depende del material y depende de la forma, de cómo trabaja la riostra. Tú tienes un rango óptimo de ese espacio, ¿cierto? Hay riostras donde solo se tiene el espacio, el aire, ¿cierto? No hay nada más. Pero realmente lo que yo he estudiado, lo que he visto, siempre los que tienen algún material trabajan mejor a no tenerlo. Entonces a nosotros siempre nos ha gustado tener un material que ayude a eliminar esa fricción. Pero entonces, dependiendo de ese material y del medio confinante, cómo lo construyes, cómo lo organizas, tú vas a tener un espesor de ese medio óptimo, en el cual si se te pasa, empiezas a tener problemas a nivel de comportamiento de la riostra. Es demasiado sensible a esos dos aspectos, el material y el medio confinante. Y también muchas gracias. Y la otra es ya más de tipo de gestión, digamos, ¿cómo pasaron ustedes de los primeros ensayos en la universidad allá ir a una aplicación industrial y lograr después ya un producto comercial? ¿Eso quedó vinculado a la universidad como una incubadora de empresas? Correcto, así es. Desde que nosotros empezamos, yo en ese momento era también profesor de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, y entonces les dije a ellos que yo tengo este desarrollo, quiero hacer esto, unamos esfuerzos. Y hoy en día tenemos una alianza muy bonita en el cual la escuela y la empresa seguimos trabajando, seguimos desarrollando proyectos de investigación y vamos de la mano. De hecho, ese marco de carga nuevo, que es gigante, pues para mí es gigante, también lo tenemos de una vez estructurado a que vamos a hacer ensayos de aisladores. Entonces ha sido un proyecto bastante grande que todavía está en desarrollo. El tema de aislamiento sísmico todavía nos falta construir otros componentes que se van a ensamblar allá, pero ha sido todo con la Escuela de Ingeniería de Antioquia y ha sido una experiencia muy bonita entre las dos instituciones.
y creo que muy ganadora, Gustavo. Sí, la verdad que eso también es un modelo muy interesante cuando se une justamente la universidad y la empresa y cuando se genera justamente desde la universidad esta promoción de empresas y de una vinculación con lo social. Y también muy interesante esto porque justamente si los profesionales no conocen estas tecnologías, no lo usan, así que muy interesante toda esta formación que están haciendo, bueno, y que lo hemos visto, hemos participado nosotros ya de los alumnos con este semillero, que hay todo un movimiento de formación desde el grado ya, para que se conozcan esta tecnología y puedan aplicarse. Así que la verdad que es muy interesante, así que felicitaciones otra vez. Muchas gracias, Gustavo, muchísimas gracias. Y hablamos con Cristian, nos queda pendiente este trabajo de paper en conjunto, que ya habíamos hablado, así que vamos a trabajar en eso. Hay un colega también de Girona, Javier Caís, que ha trabajado también en disipadores y tiene también en la universidad algunas propuestas, así que posiblemente trabajemos también con él. Me encanta, encantado, y un honor para mí trabajar juntos. Bueno, felicitaciones otra vez, muchas gracias. Gracias, Gustavo. Bueno, Raúl Sarandic nos pregunta acá en el chat, dice si hay alguna normativa sobre la velocidad de los ensayos, o dicho de otro modo, ¿qué diferencia encuentran con los ensayos a mayor velocidad comparable con las velocidades sísmicas reales? Listo. Gracias, Raúl, por tu pregunta. Mira, eso es muy importante y de hecho ha generado mucho debate en lo que estamos haciendo a nivel normativo aquí en Colombia. ¿Qué conclusión hemos llegado y particularmente con las BRBs? Porque esto lo hemos discutido con personas de Estados Unidos, con Rafael Sabelli, que seguramente ustedes todos lo conocen y de hecho ha trabajado muchísimo en estas BRBs. Yo tengo la oportunidad de hablar con él en repetidas ocasiones al respecto y es, las BRBs se han ensayado a diferentes velocidades. Se han hecho ensayos a escala real de sismos, de velocidad de sismos o algo que es pseudoestático. Y los resultados prácticamente son invariables. O sea, no es que pues, sí tiene alguna variación pequeña, pero no es significativa. De hecho, en la normativa nunca se especifica cuál es la velocidad de ensayo de estos riostras. Lo que sí uno debería hacer, y si la está pensando como un disipador de energía, es que nosotros en Colombia, de hecho, vamos a especificar que si hago un ensayo, son 2 especímenes por prototipo, de un prototipo. Entonces, uno de los ensayos lo hace a una velocidad X y el otro ensayo hágalo al menos a 2X, ¿sí? Para que muestre la independencia, ¿cierto? De la velocidad de la aplicación de la carga. Nuestros ensayos los hemos hecho, arrancamos a hacerlo a 3 milímetros por minuto, por eso nos demoramos 13 horas haciendo esos ensayos, pero hemos hecho 3, 8, 20, 50, 100, 200 milímetros por minuto. Y la variación en las curvas de histéresis básicamente es la misma, la variación es más pequeña, lo cual eso nos dice que no hay que preocuparse tanto por la velocidad de ensayo, al menos en la reacción de cuando restringe. Bien, gracias Juan. Y Javier Gito pregunta, ¿las galgas como sensores están conectadas a un sistema de adquisición de datos DAQ? ¿De qué tipo es? Si usan National Instrument, y cuántas galgas colocan en los ensayos y cómo es el despliegue, y finalmente si las colocan en el ALMA. Listo, gracias Javier. Mira, el sistema de adquisición de datos pues es un sistema de adquisición que es básicamente la Escuela de Antioquia, que tiene una empresa que ha venido trabajando, y de hecho hemos trabajado desde el inicio, y ese es el DAQ. Tiene un sistema de adquisición muy bien, son unas personas demasiado competentes para poder ser muy rigurosas en la adquisición de los datos. Ese en cuanto pues como al sistema general. Las galgas las utilizamos básicamente en los 2 primeros ensayos, fases, o sea, en 6+8 en 14 especímenes. Pero las galgas son muy complejas, porque es que las galgas pues, tienen un espesor, el cable, ¿no? Y cuando teníamos, como le decía ahorita Gustavo, ese espesor genera problemas en el momento del cajón. Y de hecho, cuando empieza la deformación unitaria a presentarse en el núcleo, llega un punto donde esos cables se desconectan y se revientan.
nosotros sí logramos tener alguna información hasta cierto punto de formación, nunca hasta la deformación máxima, porque las galgas siempre se destrozaban. Y uno es tan de buenas o tan de malas que justo en la ondulación, en la cresta, en el contacto con el medio confinante, chocaba y aplastaba uno de los cables, uno de las galgas, y ahí se dañaba. Después de entender el comportamiento interno, ¿cierto? Ya dijimos, ok, vamos bien, y no los volvimos a utilizar. Y ya nos centramos en el comportamiento macro del elemento, porque el comportamiento ya detallado interno ya lo teníamos, pues que no suene mal, estudiado y solucionado. Bien, perfecto, Juan. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Por aquí hay una que dice, ¿qué características resistentes tiene el acero en los disparos empleados? Mira, nosotros hemos utilizado acero A36. ¿Por qué? Porque el A36 tiene una gran ductilidad. Tiene un problema, que es que no tiene control del punto de fluencia. Pero ese problema es muy sencillo de resolver. Y es, yo compro acero, yo lo califico, yo le hago testeos y yo ya sé, yo ya reconozco qué tipo de acero tengo, cuál es su curva, esfuerzo de formación, así que puedo producir con confianza y determinar cuál es la resistencia de fluencia. Lo que uno no debe hacer es tal vez ir muy ciego con ese punto, porque entonces el resultado de la riostra va a ser muy diferente, y eso pasa con el A36. No nos gusta, no nos ha gustado otros aceros de mayor resistencia, aunque tengan un control, ¿cierto? Un mejor control entre el esfuerzo máximo de fluencia, pero nos ha gustado por una razón, y yo soy partidario de eso, y es que cuando hablamos de disipación de energía, lo que nos interesa es que se activen rápido los elementos para que protejan la estructura principal. Entonces, si no se activan rápido a bajas deformaciones, pues pierde eficiencia. De hecho, en Japón utilizan un acero 225, que es de 225 megapascales, muy controlado a fluencia. Este es el A36 250 nominal, ¿cierto? Y hay otro acero, el LY100, 100 megapascales de fluencia, es demasiado bajito, demasiado bajito. Y esos aceros son muy dúctiles, y si en la fabricación se controla bien el esfuerzo de fluencia, podemos tener una disipación de energía mucho más eficiente. Buenísimo. Muy bien. Bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, tengo una yo, Juan. Claro. Las barras de pandeo restringido, para lo que hace a la norma americana, digamos, las podemos encuadrar como disipador de energía o como un sistema estructural tradicional. Sí. En Colombia, ¿cómo las encuadran ustedes o cómo está pensada la normativa encuadrarla a la barra de pandeo restringido? Sí, Cristian, tal cual como lo mencionas, lo podemos hacer en Colombia y lo estamos trabajando de esa manera. Nosotros, si quiero utilizarla como aparece en pantalla, la alternativa 1, ¿cierto?, de riostras avanzadas, ahí está nuestra normativa actual, tal cual. Y la normativa actual te dice cómo estimar algunas cargas y todo eso, pero no hay que tener, como no tengo en cuenta la disipación de energía, es algo que se da per se, pues porque es un disipador de energía, pero como no la tengo en cuenta a nivel de diseño, simplemente lo enmarco dentro de lo que hoy tenemos, no hay problema. Ahora, si quiero disipador de energía, en este momento la norma me dice, me manda para la SC 705, 10 o 16, en este caso el 16. Y lo que estamos escribiendo hoy en día es que está con base en el 716, lo va a tratar la riostra de pandeo restringido como un disipador. Así que cada diseñador puede decir, yo voy a utilizarla como una riostra avanzada, así que llamamos nosotros, o como disipador de energía, y se va por uno de los dos capítulos y tiene que cumplir aspectos de testeo un poco diferentes. Finalmente, el protocolo de testeo va a ser igual, pero hay un tema de prototipos, de cantidad de ensayos, de similitudes que son diferentes en ambos mundos, pero se puede en este momento utilizar de cualquier manera. Bien, perfecto, Juan. Muchísimas gracias. Muchísimo gusto. Bueno, si no hay más comentarios, consultas, no queda más que
agradecer nuevamente, Juan, por la predisposición y la motivación a seguir trabajando en el tema. A ustedes, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir las experiencias. Qué bueno que podamos hacer cosas juntos. Para mí sería un honor y encantado de trabajar juntos. Así que seguimos en contacto, que les acabe de ir muy bien con el evento y muchísimas gracias.